Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal de teología, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, teología bíblica y todo aquello que te pueda servir para que puedas crecer a la imagen de Jesucristo. Seguimos con este raíz de escatología bíblica y vamos a tomar un texto relevante en cuanto a el programa escatológico de Dios para con toda la creación, para con la humanidad, para con el pueblo de Israel, inclusive para con los ángeles y también para todo lo creado. Y vamos a desgranarlo un poco usando un principio hermenéutico, exegético o más bien exegético, fundamental para la interpretación bíblica. El principio de la perspicuidad de las escrituras, es decir que un pasaje que parece difícil de interpretar o que no tiene mucha claridad para poder entenderlo, lo podemos entender a raíz o a través de los pasajes más claros de las escrituras. Y esos pasajes más claros nos van a dar esa luz necesaria para poder entender el mensaje de ese pasaje o esos pasajes o ese libro que tal vez presente cierta dificultad para su claro entendimiento. Por eso nos atenemos siempre al principio, no solo de la literalidad de lo que dice la escritura y de atenernos a su contexto, sino también a que las escrituras son las que interpretan a la escritura. Porque hay una sola interpretación, un solo hilo que atraviesa toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, una sola idea, ¿sí? Centralizada en Cristo y que de Cristo derrama en todos los tiempos históricos en el que se desarrolla o se despliega la historia de la salvación. En el pasado, en el presente nuestro y en el futuro nuestro. Bien, como siempre, si te gusta este video, por favor deja un like, necesitamos like. También comenta, deja dislike si querés, si no te gusta, y comenta ahí por qué no te gustó este video, por qué crees que dije cualquier pavada, por qué crees que estoy diciendo herejías o cosas antibíblicas. Por favor déjalo ahí, porque el canal lo necesita para que pueda difundirse, ¿sí? Y muchos puedan ser parte de este canal y puedan ser bendecidos, ¿sí? Por este canal, o si quieren también puedan criticarlo, siempre que la crítica sea en una forma respetuosa, centrada en las ideas y no en la persona, no ataques ad hominem, siempre es bien recibida, ¿sí? Y yo siempre estoy dispuesto a mejorar y ver si yo estoy fallando en algún punto, poder cambiarlo o poder reflexionar acerca si es un fallo en cuanto a la creencia de las escrituras, que es lo que yo hago, ¿sí? Poder exponer de forma clara la teología o la enseñanza de la palabra de Dios que ha bendecido a la iglesia a lo largo de los siglos. Bien, vamos a comenzar con el pasaje. Voy a leerlo con la textual y después voy a ir mencionando algunas referencias bíblicas con Reina Valera y con la textual, ¿sí? Hechos 3:21. Hechos 3, acompáñame, un solo versículo que voy a leer, después voy a leerte algunos otros cuando estemos allí clarificando qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios con las demás doctrinas de las Escrituras. Hechos 3:21 dice así: a quién, es decir, a Jesús, porque Pedro está hablando de Jesús ante el Sanedrín, es menester que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las cuales
de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Bien. Este texto, que lo vamos a tomar cronológicamente, porque acá Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se traslada desde, la mayoría cree que Lucas escribió más o menos a partir del entre el año 63 y el año 70, comenzó a escribir el libro de los Hechos y ya comenzó a aparecer a partir de la década del 80 del siglo I. Pero estas palabras que registra Lucas, este discurso que registra Lucas, cronológicamente es de la década del 30 del siglo I. Tal vez el año 30 al 33, entre el año 30 y 33, porque no hay, o 32, o sea, más no, que son los años en los cuales se puntualiza que se realizó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección gloriosa y victoriosa y el inicio de la iglesia en Pentecostés, ¿no? Estamos en ese tiempo, entonces tiene que ser en algún momento entre el 30 y el 35. Por eso, 30 y 33, por eso esta doctrina que el apóstol Pedro, obviamente guiado, inspirado por el Espíritu Santo, va a ser una de las primeras que van a aparecer en cuanto a la escatología cristiana, ¿no? Basada en las escrituras hebreas, en las escrituras del Antiguo Testamento, de la Tanaj, porque aún no estaba en ese momento el Nuevo Testamento, o todavía no se empezaba a escribir. Entonces, una de las primeros esbozos de la escatología del Nuevo Testamento por parte de los apóstoles lo tenemos aquí en esta mención que hace el apóstol Pedro, que después el Espíritu Santo va a permitir su desarrollo en los escritos del apóstol Pablo, en los escritos de Juan y en los escritos del mismo Pedro en una forma posterior, ¿no? En un tiempo posterior a este. ¿Cuál es esta doctrina? Es la doctrina de la restauración escatológica de todas las cosas. El concepto de una escatología de la restauración de todas las cosas. Hay ahora una escatología que es apoyada por gran parte del mundo wesleyano, porque alude también a un pensamiento escatológico que alguna vez tuvo Wesley, como también en cierta parte del mundo reformado y no reformado, ¿no? Después yo voy a hacer un video especial que en el que podamos profundizar acerca de la escatología de los cielos nuevos y la tierra nueva, o de la salvación a toda la creación, o de la restauración de todas las cosas. Pero no es lo mismo de lo que yo voy a exponer ahora bíblicamente, por eso yo tengo unas diferencias con ese tipo de escatología, aunque creo que es bíblica y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que expone. Hay otras cosas que considero que chocan con la escritura, como por ejemplo el hecho de que no haya ninguna forma de estado intermedio entre la muerte del creyente y el no creyente y la resurrección, o también que
no haya milenio, no haya un anticipo de la restauración final. Sí creo en la restauración final, porque así lo dice la Escritura. Por eso yo no quiero creer nada, absolutamente nada que no esté cimentado en la palabra de Dios. Ese tiene que ser el principio de toda teología, de toda escatología que la Iglesia pueda llegar a tomar. Y después otras pequeñas diferencias. Bueno, yo siempre he dicho públicamente que aunque soy wesleyano, aunque pertenezco a una iglesia que no tiene esta escatología, yo he encontrado en la Escritura que la escatología dispensacional es la más bíblica, la más adecuada a un método de interpretación bíblico, gramático, histórico, teológico, y que no de ninguna manera se contrapone con lo que enseñaron nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los primeros cristianos y los cristianos de los siglos subsiguientes. Entonces, yo voy a presentar esta doctrina de la restauración de todas las cosas, basado en este pasaje, pero en conexión con todos los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que tiene que ver con esta promesa, que es una promesa de Dios para su pueblo Israel y para toda la humanidad, de que un día todo será restaurado, todo será renovado, todo será vuelto a el plano original. Eso es lo bueno de esta doctrina escatológica de la restauración de todas las cosas. Todo va a volver a su plano original. No quizás al Edén de Génesis 2 y 3, pero sí a un nuevo Edén. Esa es la promesa que tenemos aquí en el esbozo de la doctrina de la restauración de todas las cosas que nos presenta el apóstol Pedro en su defensa ante los sanhedritas. Bien. Cuando hablamos de la restauración, vamos a comenzar con la definición de esta palabra restauración que nos presenta el apóstol Pedro. Estamos hablando en el idioma castellano de un retorno, un volver a un estado original, algo bueno, feliz, una condición anterior, normal, sin defecto, la restitución de algo que se había perdido. Por eso el apóstol Pedro nos habla acerca de un tiempo en el futuro en el cual las cosas serían restauradas a su estado original. Una renovación que lleva a ese estado original perfecto, no solo perfecto en el sentido material, sino perfecto en cuanto a la relación de la creación con Dios. El apóstol Pedro explica que el Dios de Israel había prometido por medio de sus siervos los profetas que Jesús, el Mesías, permanecería en el cielo, la morada del Padre, hasta que fuera el momento de que este acontecimiento se llevara a cabo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y los tiempos de restauración están íntimamente relacionados entre sí, ya que aparecen muchas escrituras en la Biblia que apuntan a que estos acontecimientos van a suceder aquí en la tierra, pero en distintas etapas. Bien, tenemos que ir al concepto del día del Señor o día de Jehová, que según el testimonio de las escrituras en conexión lógica nos afirma de que este día del Señor o día de Jehová tiene que acontecer en primer lugar. Podemos ver muchos pasajes que describen este día del Señor o día de Jehová en el Antiguo Testamento
como un conjunto de eventos que deben acontecer como preludio a el inicio de esta restauración de todas las cosas. Los profetas del Antiguo Testamento, como los que tenían el espíritu de la profecía en el Nuevo Testamento, advierten la venida de un tiempo de castigo terrible sobre todos los habitantes de la tierra debido a la desobediencia a el único Dios verdadero. Por ejemplo, Isaías capítulo 13, versículo 11 de Reina Valera 60 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Después tenemos Joel 2:11 que dice: Jehová dará su orden delante de su ejército. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y por último tenemos Apocalipsis 6, capítulo 6, del verso 15 al 17, que dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este periodo, que se lo describe no solo en estos pasajes, sino en otros, como un periodo de agonía, será cortado por la gracia de Dios a 7 años. Esto lo sabemos por el Daniel 9:27. A ver si tengo tiempo, que habla de las 70 semanas. Bien, que habla de la última semana de la profecía de las 70 semanas, donde aparece el príncipe que trae destrucción a los israelitas y comienza a desatarse la ira de Dios. Y también tenemos la referencia en Mateo 24, del 21 al 22. Dice así la palabra de Dios, Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces acá tenemos la gracia de Dios manifestándose, de que esos días no van a ser periodos largos como algunos amilenialistas dicen, que ya estamos pasando por ese periodo de tribulación, sino que ese periodo de tribulación llegará a su cúspide con el regreso de Cristo a la tierra con gran gloria, y que todo el mundo lo va a ver, ¿no? Eso lo tenemos allí también en Mateo 24, del versículo 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bien, entonces el remanente judío que creerá en Jesús como el Mesías, que haya sobrevivido a la persecución de la bestia, eso lo tenemos allí en Apocalipsis 13, y también lo tenemos en la profecía de Jeremías, que habla de la apretura, el tiempo de la apretura de Jacob. Será juntado por los ángeles, lo leímos allí en Mateo 24, del 30 al 31. Después voy a hacer un video específico comparando Mateo 24, 30 a 31 con los textos que muchos amilenialistas y post-tribulacionistas
y también postmilenialistas usan para defender que la iglesia será arrebatada al final del tiempo de la tribulación o al final de todos los tiempos, ¿no? Como piensan los amilenialistas y los postmilenialistas. Cuando en realidad no es así. Mateo 24, del 32 en 32, perdón, sí, Mateo 24, 32 no habla de arrebatamiento de la iglesia, sino de juntar a los escogidos. Y después, bueno, yo he hablado en un video acerca de esto, que hay profecías en el Antiguo Testamento que habla que el Mesías, en el tiempo donde se inicia, un poquito antes que se inicie el milenio, juntará a todos los expatriados de Israel. Será un segundo éxodo, donde todos volverán a su tierra de verdad, pero ya no como pasó ahora, que algunos vuelven, pero sin creer en el Mesías, volverán creyendo y adorando al Mesías. Como dice allí, y tal vez cantando esa canción que dice allí en Isaías capítulo 12, que te animo a que la puedas leer. Y así comenzará un tiempo de paz mundial. Y acá vamos a la primera fase de ese tiempo de restauración de todas las cosas. El tiempo de restauración empezará una vez que nuestro Señor regrese y establezca su reino en la tierra. La Escritura con frecuencia utiliza frases como en aquellos días o en aquel tiempo como introducción para explicar lo que va a ocurrir durante el reino de Cristo por 1000 años y después. Por ejemplo, dice Joel 2:29, creo que es, no, 2:28 dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Jeremías 33:15 dice, en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. La restauración de todas las cosas incluye cambios en nuestro planeta, en la manera en cómo será regida y la relación que Dios va a tener con la humanidad en su conjunto. Con respecto a este último cambio, Dios desea tener una relación muy cercana con toda la humanidad, similar a la que otrora tuvo con Adán y con nuestros primeros padres en el Edén. El primer grupo de seres humanos que va a experimentar una nueva relación completamente restaurada con Dios será la Iglesia, que habrá sido resucitada y arrebatada antes de que comience la tribulación. Y los textos que apoyan esto no los voy a leer porque son muchos versículos, pero te los cito para que vos lo puedas leer. Primera de Corintios capítulo 15, versos 22 al 23, y 51 y 52, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Estos textos nos relatan cómo va la iglesia en principio a ser resucitada cuando el Señor aparezca para su reunión con ella antes de que comience la tribulación, y los santos, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. Y en la carta a los Corintios dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que los primeros que van a disfrutar de esta nueva relación vamos a ser los que estamos acá y los santos con sus cuerpos resucitados. Después, los santos resucitados del Antiguo Testamento. Esta referencia sí te la leo para que la tengas en cuenta y la estudies en su contexto, obviamente. Mateo 8, versículo 11, dice, y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo he explicado este pasaje, creo. El término reino de los cielos no se refiere en este contexto a el cielo donde mora Dios, sino que se refiere al reino mesiánico que Jesús vino a desplegar
aquí en el contexto de lo que nos cuenta Mateo, ¿no? El reino de los cielos. Este reino de los cielos será sobre la tierra. Es el reino milenario de Apocalipsis 20. Entonces dice que en este reino de los cielos estarán Abraham, Isaac y Jacob y todos, o sea, ellos como representativos de todos los patriarcas y justos y profetas y justos de el periodo del Antiguo Testamento. También yo no lo noté, pero lo podemos respaldar con Hebreos, voy a buscarlo rápido, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versos 39 y 40, que habla acerca de los santos del Antiguo Testamento. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que ellos serán perfeccionados después de que la iglesia haya sido perfeccionada con el arrebatamiento y la resurrección. Entonces, después, al comienzo del milenio, han de resucitar todos los santos y justos del Antiguo Testamento, como dice acá, o alude acá el Señor Jesucristo en Mateo 8:11. ¿Por qué puedo afirmar que esto es una resurrección de los justos del Antiguo Testamento? Porque en principio Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Y para que estén en el reino de los cielos, es decir, en el reino mesiánico sobre la tierra, tienen que resucitar de entre los muertos. Porque no se habla de espíritus ni de fantasmas, no, se habla de resucitados. Entonces, y esto está conectado también con otras profecías que no las voy a citar porque hablan de que, por ejemplo, Isaías 25, que habla de que la tierra va a dejar que sus muertos salgan y estén en el reino de Dios. Bien, estos estarán junto a los mártires de la persecución de la bestia, sean judíos y gentiles. Esto lo tenemos en Apocalipsis 24, no lo voy a leer, te animo a que lo leas vos. Yo he hecho alusión en varios videos acerca de esto. Y todos los sobrevivientes gentiles de la gran tribulación. ¿Sí? Acá hay textos que apoyan esta idea de que va a haber sobrevivientes no judíos que van a ser parte del reino milenial, que no van a estar ni resucitados ni glorificados. Entonces vamos a tener un reino milenial donde hay gente común y corriente, con cuerpos comunes y corrientes, pero que van a creer y van a ser transformados espiritualmente por Cristo, pero van a estar vivos con su cuerpo como estamos nosotros, junto a personas que hayan sido resucitadas o arrebatadas y transformadas antes de la gran tribulación o de la tribulación, ¿no? Y hay textos que hablan de esto. Por ejemplo, Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, y su habitación será gloriosa. Después tenemos más claro el texto de Zacarías 14:16 que habla de las naciones gentiles que sobrevivan a la segunda venida de Cristo. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sobrevivir a qué? Nos tenemos que remitir a los primeros versículos de Zacarías 14, donde relata de forma tan clara la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la batalla de Armagedón, la derrota de las naciones impías que siguen al anticristo y la vuelta del Mesías pisando el monte de los olivos y su reino milenial. Los que sobrevivan a esto van a acudir a Dios, van a acudir al Señor, van a adorar al Señor y van a vivir
sus vidas bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Diablo será encadenado y el glorioso Mesías, Jesús de Nazaret, empezará a reinar sobre toda la tierra con justicia y equidad, ¿no? Y hay varios textos, no los voy a leer, animo a que lo leas, que hablan acerca de esto, ¿no? Salmos 98, 9, Isaías 11, versículos 3 al 5 y Apocalipsis 11, versículo 15. Bien, vendrá algo nuevo sobre todo el orden creado. Debido a todas las cosas buenas que Dios tiene guardadas para la humanidad, Él les va a decir que, como dice Isaías 43, 18, 19, que olviden las cosas de antaño, que ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Aquí Dios llama a su restauración como algo nuevo, porque será nuevo para todos los que experimentemos esa condición, la relación que Jesús va a tener con la humanidad, que será diferente a la que tuvo con nuestros antepasados. La tierra y las ciudades del ser humano serán restauradas. Uno de los componentes fundamentales de la restauración durante el reinado de los 1000 años de Cristo en la tierra va a ser una renovación masiva de las tierras y las ciudades. Cuando los pecados de Israel hayan sido perdonados, Dios va a hacer que la tierra de esta nación sea restaurada a una belleza semejante a la del jardín del Edén. Ezequiel capítulo 36, versículos 33 y 35. Lo voy a leer. Ezequiel 36, versículos 33, 35 dicen: Así dice Adonai, Yahvé, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades vuelvan a ser habitadas y las ruinas reedificadas. Y el verso 35 dice: Y dirán, la tierra desolada ha venido a ser como huerto del Edén, y las ciudades arruinadas y desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Aleluya. Qué grande que es el Señor. Va a renovar todo, no solo la naturaleza, sino las mentes y los corazones de aquellos que han de construir nuevas ciudades, nuevo tipo de arquitectura, o sea, cosa que vos no te imaginás. Eso va a suceder en la restauración de todas las cosas. Los israelitas se van a maravillar, según estas escrituras, con la abundancia y la belleza que Dios va a traer a la casa de Judá y de Israel, ¿no? Esto lo tenemos en Zacarías capítulo 8, versos 6 y versículos 11 al 13. Este principio demuestra que Dios va a trabajar y bendecir primero a los descendientes del antiguo Israel, después a toda la humanidad, ¿no? Podemos basarnos para cimentar esta afirmación en Romanos 1:16 y 2 versículos 9 al 10. Será un tiempo de larga vida. El milenio va a ser un momento para aprender los caminos de Dios. El gobierno de Dios va a estar centralizado en Jerusalén y abarcará al resto de las naciones. A medida que la ceguera física y espiritual sea removida, Isaías 11:9, 61:3, Miqueas 4:2 al 3 y Juan 12:40. Después, durante este tiempo, Dios va a bendecir a la gente con una vida larga, dándoles la oportunidad de conocer a sus nietos y a su subsiguiente generación, de forma que puedan aprender y vivir de primera mano los caminos del Señor. Hay un texto, quiero colarlo acá para explicar lo que voy a decir a continuación, que está en Isaías 65. Ese va a ser otro texto otro pasaje que voy a hacerle un video para poder clarificar la escatología bíblica. Isaías 65. Isaías 65, versículos 22, dice:
y quiero aclarar que desde el versículo 17 hasta el versículo 25, este pasaje está en el contexto de la nueva creación, que comienza con un estado milenario, donde la característica, aunque dice que son nuevos cielos y nueva tierra, hay seres humanos que mueren. ¿Cómo es posible? En Apocalipsis 21 dice que vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, pero ya no habrá más muerte. ¿Cómo es que los cielos nuevos y la tierra nueva, en Isaías 65, 17, será un tiempo de cielo nuevo y tierra nueva, pero que va a haber muerte? Bueno, hay algunas teorías que algunos tienen. Algunos dicen que los creyentes que sobrevivan van a morir y después resucitar, pero eso es un poco, o trae muchas dificultades esa salida, porque no se habla de una segunda resurrección de los justos, salvo que se tome a el juicio del gran trono blanco como un juicio en donde van a incluir a los justos también. Entonces va a haber un grupo de justos que va a resucitar en el juicio del gran trono blanco, donde al parecer solo resucitan los impíos que están guardados en el Hades. Entonces no concuerda con lo que dice la escritura. No es muy escritural esa idea. Después hay otra idea de que, y que concuerda con la escritura, de que la edad de los seres humanos no resucitados y no glorificados va a ser milenial. Este texto de Isaías 65, 22 nos da una pista acerca de eso. Dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán como los años de un árbol, y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. ¿Sabes que hay árboles que viven más de 500 años? Hay unos olivos en Jerusalén que tienen 2000 años. Entonces, si acá el Señor dice que la vida del ser humano durante su reinado será como la vida de un árbol, entonces es muy probable que los justos que crean en Jesucristo, que no estén ni glorificados, ni que hayan muerto y hayan resucitado, vivirán vidas larguísimas como viven los árboles. No sé cómo será, ni me imagino, ni tengo el entendimiento para poder, o la imaginación para poder dilucidar cómo va a ser eso, pero va a ser algo hermoso y tremendo. Y después está el tema de los impíos, que este texto me da pie para poder explicarlo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta una escatología bíblica, sin agregarle nada, ¿no? Sino lo que dice la misma escritura. Entonces, va a haber 1000 años donde inclusive las generaciones de final del milenio van a tener la oportunidad de no solo conocer a Cristo en persona, sino de tener la experiencia de sus antepasados allí, fresquita, porque ellos van a estar ahí también. Y ahora vamos a esta parte final. Y quiero explicar algo, por qué en Isaías 65, del 17 al 25, es parte de la restauración de todas las cosas. Porque dice que el versículo 17 dice: aquí yo creo cielos nuevos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. Pero describe acá que la gente va a haber gente que va a vivir vidas normales, que se van a casar, que van a tener familia, y eso no, los que resuciten no van a poder hacerlo, ni los glorificados tampoco. Entonces habla de que va a haber gente con vida normal. La única explicación para esto es que este texto habla de que el milenio es parte de esa restauración de todas las cosas. Es una primera parte. Es una antesala de lo que va a ser el estado eterno acá sobre este planeta renovado en su plenitud.
Bien, si tenés otra idea, por favor, déjalo ahí en los comentarios, así discutimos un poco, ¿sí? Y eso ayuda al canal. Bien, ¿qué va a pasar después que concluya esta primera parte? Apocalipsis 20, a partir del verso 7, nos dice qué va a pasar. Cuando el reino milenario de Cristo llega a su fin, la última generación de los no glorificados del milenio que no quieran aceptar a Cristo como su rey será engañada una vez más por un Satanás liberado de su prisión e intentarán destruir a Jerusalén una vez más, pero serán destruidos por el juicio de Dios en forma de fuego del cielo, y Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados para siempre jamás. Esto lo tenemos en Apocalipsis 20 del 7 al 10. Ahora, hay un misterio, una interrogante. ¿Quiénes serán estos que se han de revelar si el mundo es perfecto? Si el mundo ha vivido un paraíso durante 1000 años, ¿cómo va a haber gente que le va a hacer caso a Satanás? Bueno, acá tenemos que también ver diversas teorías que han propuesto los estudiosos de la Biblia y diferentes proponentes, muy sabios, por cierto, acerca de este problema escatológico. Por ejemplo, algunos de los premilenialistas históricos dicen que en esta segunda resurrección, porque Apocalipsis 20, el versículo 6 habla de la segunda resurrección, esta segunda resurrección van a resucitar los impíos que no resucitaron antes, ¿sí? Entonces, esta será la gente que va a ser engañada. También esta idea la tiene la Iglesia Adventista en su escatología, pero ellos tienen otra idea en cuanto al milenio. Ellos dicen que los escogidos van a estar en el cielo, que la tierra va a estar toda destruida y habitada solo por Satanás y sus demonios, que el abismo es la tierra toda destruida y arruinada, y que todo lo que habla las escrituras acerca del milenio y la restauración sobre la tierra es sobre el cielo. Entonces es otra visión, ¿no? Pero creo que la más escritural es la que nos dice que va a haber gente que va a tener hijos y que la última generación de esos hijos va a ser una generación rebelde en contra de Dios y que se va a dejar influir por Satanás y van a querer o van a pensar que van a poder destronar a Jesús. La locura de la rebelión, ¿no? La ceguera del pecado. Pero va a haber pecado en el milenio. Bueno, brevemente, después vamos a hacer un estudio, un video profundizando esto. Volvemos a Isaías 65, versículo 20. Perdón, vamos a poner el versículo 19 para tener un contexto. Dice: me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirán en ella voz de lamento y llanto. No habrá más allí niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días, sino que el niño morirá de 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Para entender este pasaje, hay que, en principio, aceptar que va a haber gente no glorificada, no resucitada, sobreviviente de la tribulación, que va a poblar la tierra durante el milenio. Esta es la primera premisa. Como ya les dije, Zacarías 14 nos habla acerca de esta gente que van a venir de año en año a adorar a Dios de las naciones. Y esta gente no glorificada va a tener hijos. Y estos hijos durante el milenio van a tener que conocer a Jesús como su rey. Satanás no va a estar, pero va a ser gente que va a nacer tal vez con la misma condición pecaminosa.
y van a tener que aceptar a Jesucristo y recibir al Espíritu Santo y ser llenos de Dios para permanecer vivos hasta finales del milenio. Hay un texto que está en Zacarías que habla de que el pueblo de Israel será el que va a cumplir la labor que tuvo que haber cumplido cuando Dios creó a ese pueblo, a Israel, de ser su pueblo soteriológico, de llevar su salvación a todas las naciones. Entonces van a ser ellos, los judíos, los que han de llevar a todos los no judíos vivientes el mensaje salvador de Cristo. En el milenio va a haber necesidad de recibir a Cristo, va a haber necesidad de salvación, siempre va a haber hasta el tiempo final de restauración final. Quiero leerles, a ver si lo tengo acá el pasaje, no quiero que sea muy largo el video. Lo tengo acá, Zacarías. Bueno, no lo tengo acá, pero hay un texto de Zacarías que dice que 7 hombres tomarán el manto de un judío y le dirán que lo lleve a conocer al Dios de Israel, ¿no? Entonces ellos serán los que Dios utilizará para la evangelización de los justos, de los hijos de los justos en el tiempo del milenio. Y que si durante un periodo de 100 años estas personas no logran entregar su vida a Cristo, perecerán. Como dice acá el versículo 20 de Isaías 65. Sino que el niño morirá de 100 años. Es decir, que alguien que cumpla 100 años va a ser considerado un niño, y el que no alcance, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Es decir, que el que no llegue a este periodo y no viva después va a ser considerado maldito y por ende morirá. Y no será salvo, ¿no? Entonces es un tema un poco oscuro que después en un momento vamos a tratar de dilucidarlo con el mismo método de interpretación bíblica con los pasajes más claros. Pero es una de las teorías escatológicas sobre la última parte del milenio que tiene más apoyo bíblico y que no contradice otros pasajes que hablan acerca del final de este periodo, ¿no? O lo que pasa posteriormente. Después del milenio, de la destrucción de Satanás y sus ángeles y del juicio de todos los impíos en el trono blanco, vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra en su plenitud. Isaías 65, 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. 100 años después de esta profecía de Isaías, el apóstol Pedro habló de este mismo acontecimiento. Después de advertirnos que debíamos cuidar nuestra forma de vivir y ser piadosos como parte de la preparación del regreso de nuestro Señor Jesucristo, Pedro habló de los nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3, del versículo 10 al 13. Esta es la plenitud de la restauración de todas las cosas. La palabra griega que utiliza Pedro para decir el término nuevo, en el versículo 13, es kainos, la cual se refiere a un estado fresco, como de renovación. La tierra entonces será renovada o restaurada por Dios. De igual manera, los cielos serán hechos nuevos por el mismo proceso.
tal vez por el fuego. Eso después lo vamos a ver, el fuego del juicio que habla allí el apóstol Pedro. Finalmente, como ya no habrá más pecado, como dice Apocalipsis 21:4, ni dolor, ni muerte, ni clamor, toda la creación será renovada. Esta renovación, por ejemplo, la tenemos en Salmo 102, de versículo 25 al 26, como si fuera una antigua prenda de vestir que será reemplazada por una vestidura nueva. Este será el momento en el que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, como dice Apocalipsis 21, versículo 2, y todas las maldiciones serán quitadas. Cuando nuestros antepasados rechazaron todo lo que Dios les ofrecía en el jardín del Edén por rebelarse, ellos perdieron el acceso al árbol de la vida. Ellos y toda la humanidad siguió el ejemplo de rechazar a Dios, siendo sometidos temporalmente por la maldición y por una vida ardua de trabajo y el proceso que lleva hasta la muerte. Eventualmente Dios, en este tiempo de restauración final de todas las cosas, quitará toda maldición sobre el ser humano. Apocalipsis 22:3 es fiel promesa de esto. Dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Finalmente no habrá más pecado, como dijimos, Apocalipsis 21:4. Pablo explica que después de la resurrección de todos los que vivieron, la maldición final y el enemigo de la creación de Dios, es decir, la muerte, se acabará. Esto cumple Isaías 25:8 y 1 Corintios 15:26 al 54. Dios, el Padre, va a hacer de esta tierra renovada su hogar. Esta tierra será el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice Apocalipsis 21:3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué tremenda promesa tenemos en las Escrituras, basado en esta enseñanza hermosa de la escatología, de la restauración de todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? No hay que temerle a la escatología. La escatología es un acercamiento que tenemos a las promesas y profecías dadas por nuestro Dios a través de sus siervos, los profetas, los apóstoles, para que tengamos la esperanza de que un día todo va a cambiar, de que un día Él va a tomar las riendas totales y definitivas de lo que hoy vivimos y la cosa va a ser diferente. Es más, va a ser mejor de lo que fue al principio. Ese es el propósito que Dios tiene. Pero esta restauración puede comenzar hoy. Si vos le abrís tu corazón a Jesucristo y dejás que Él restaure tu vida, que Él limpie tu pecado y eche la condenación de la muerte que trae el pecado de tu vida y vos vivas con Él siempre. Ahí comienza la restauración y un día vas a estar listo para vivir con Él acá, en la eternidad, acá y para siempre, ¿no? Cuando hablo de la eternidad hablo también del cielo, que como les dije, veo en la escritura un cielo donde vamos aquellos que creemos en Jesucristo, donde está el trono de Cristo ahora, vamos allí a esperar la resurrección, a estar en su presencia, y que después un día cuando el cielo y la tierra se unan de forma definitiva en la nueva Jerusalén, el cielo va a ser acá en la tierra. Así que esta es la esperanza, ¿sí? Bueno, terminamos. Espero que haya sido de gran bendición. Por favor, vuelvo a repetir, deja tus comentarios si te gustó este video y tus críticas y tus elaboraciones teológicas diferentes tal vez a la que yo te propuse acá, pero siempre que sea de acuerdo a las escrituras. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. No deje de compartirlo y apretar
hace doble clic en la campanita para que YouTube pueda avisarte las veces que voy a seguir levantando los nuevos videos. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Chao.